verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. El Señor ha resucitado. Verdaderamente Por ha eso estamos resucitado. Alegres. Alégrate y regocíjate. Sí, Cristo vive y te quiere. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué alegría volvernos a encontrar en este Mi Camino de Fe. Tercera semana del tiempo pascual. Ayer comenzábamos con los discípulos de Emaús caminando en ruta, en aventura. Nos sonará a nosotros en la diócesis de Ponce ese texto bastante seguido, Padre. Yo creo que ya lo tenemos que saber de memoria, el paso que vamos. Y más estos días que lo hemos estado dándole. Pero nada, el Señor guía, construye y sobre todo acompaña. Vamos a orar pidiendo su asistencia. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en la mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos, Padre, compartiendo esta exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad, no en el mundo pasado, sino en el mundo de hoy, en el mundo actual. Ese santo que tenemos a nuestro lado, ese santo que camina junto a nosotros, ese santo que está en ti y que está en mí, pero no lo hemos descubierto todavía. Y santas también, porque hay hombres y mujeres. Correcto. Grandes y pequeños, niños, adolescentes, jóvenes. La santidad no es privilegio de unos cuantos, no es una élite, es un pueblo llamado a la santidad, caminando juntos todos en sinodalidad. Y en ese caminar juntos nos permite encontrarnos, y por eso nos encontramos en esta nueva semana, en esta tercera semana de Pascua, donde la palabra de Dios nos estará iluminando tan hermosamente. Ayer, como decía el Padre Obispo, contemplábamos nuevamente el texto bíblico de los discípulos de Emaús. Ya hoy vemos cómo nos vamos adentrando en ese capítulo 6 de Juan, de ese pan de vida, el capítulo eucarístico por excelencia. Y por eso el acápite que hoy nos introduce en el diálogo se llama... Perdón, ¿qué palabra dijo? Acápite. Acápite, ¿ves? Ya empezó con su diccionario. Hermana, eso se llama lo que guía a la frase que está al inicio. Muy tu bien. misión en Cristo. Tu misión en Cristo, mi misión en Cristo y la misión de todos en Cristo. Acapitear. Acapitear entonces. Nos dirá el número 19 de Tu misión en Cristo, de este tema, de este acápite. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nos dirá en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Importante descubrir lo que aquí se nos dice como palabra guía, ¿verdad? Cada cristiano debe pensar que no es posible avanzar en la propia misión si no se mira como un camino de santidad. Pero quiere decir que no está definido, que no es estático, sino que es dinámico, se va en movimiento. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y San Pablo de los Tesalonicenses lo pone en común. Luego es un pueblo el que se santifica. Y el texto bíblico dice: esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Lo mismo de esta mañana en el Salmo, ¿no? Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Entonces es una aventura, es una ruta. Ahora bien, cada santo, cada santa es una misión. Porque con los dones, cualidades que Dios te ha regalado, con la misión que tienes particular, tú tienes que colaborar en el proyecto del Padre para reflejar
ser como un espejo y sobre todo encarnar, darle carne, darle vida en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Fíjate que esto es interesante. La totalidad del Evangelio es Jesucristo. Yo, tú, nosotros tenemos un aspecto y por eso es que en algunos de nosotros se resalta un aspecto del Evangelio más que en otros. Son lo que llamamos los carismas, los dones. Hay gente que Dios los desarrolla, los llama a atender a los enfermos, o como maestro, o como médico, o como ministro de la iglesia, a otros para el matrimonio. Es interesante porque cuando tú verdaderamente te sientes llamado a esa misión, encuentras la felicidad. De lo contrario, es como un hueso dislocado, está desarticulado. Y por eso hay gente que no está contenta en ningún sitio y tú lo ves con esa insatisfacción, porque no han descubierto cuál es su misión. Eso es un proyecto y se va descubriendo poco a poco y día a día. Nos dirá el número 20. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y no se entiende desde Él, y solo se entiende desde Él. Cristo es la base, Cristo es el fundamento, Cristo es el centro. Como Él es el centro, todo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Los misterios de su vida, eso es lo que llamamos el misterio pascual. Ahora pasa el Papa a explicar. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal. Fíjate, asociarse, forma una sociedad, lo hace de una manera única y personal. ¿En qué? En la muerte y en la resurrección del Señor. En morir y resucitar constantemente con Él. Y entonces eso implica que hay cosas que yo tengo que ir muriendo poquito a poco y resucitar. Surgirá algo nuevo, algo distinto, desde lo que el Señor me ilumina, porque lo tengo a Él como base, como fundamento, como ejemplo, como luz que ilumina mi camino. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús. Entonces, asocia y otro aspecto es reproduce. ¿Qué reproduce en su propia vida? ¿Qué cosas de la vida de Jesús? Por ejemplo, su vida oculta. Y ahí tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, los hermanitos de Jesús, que es una comunidad religiosa en la iglesia, que están en las comunidades, sirven a las comunidades desde el silencio, no brillan, no dirigen parroquias, no hacen obras sociales, están con la gente. Eso es la vida oculta, Nazaret. Segundo, su vida comunitaria. Eso lo vemos en los religiosos, cuyo carisma es la comunidad, las parroquias, que estamos pendientes y preocupados unos de los otros. Su cercanía a los últimos. ¿Quiénes son esos últimos? Los pobres, los necesitados. Su pobreza u otras manifestaciones de su entrega por amor. Todo esto se hace por amor. No es a los puños, no es por mi fuerza, es porque amo. Y el amor me lleva a tomar un estilo de vida que me hace feliz. La contemplación en estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. No se niega que es jesuita, por tanto cita a San Ignacio, ¿no? Ajá. Y como tiene a su padre espiritual que es Ignacio, dice, al igual que los jesuitas dicen, y decía Ignacio, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. Es el misterio de la encarnación. Mi vida refleja cómo actuaría Jesús. Y por eso la gran pregunta es, si Jesús estuviera aquí, ¿cómo actuaría? Si yo quiero imitar a Jesús, ¿qué debo de hacer? Copiar, reproducir, hacer presente el modelo que Él me ha dado. Y preguntarme en momentos dados, ¿qué haría Jesús en este momento? En este momento en que vivimos esta pandemia, ¿cuáles serían las actitudes de Jesús? ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Verdad? ¿De qué manera estuviera dirigiéndonos en el hoy? Porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él
y que Él lo viva en nosotros. Por eso Jesucristo es la base, es el fundamento, es el centro de todo. Si pongo a Jesucristo en el centro de mi vida, intentaré asociarme, reproducir, poner en práctica lo que Él me ha enseñado, me ha descubierto, que me impulsa cada día a actuar conforme Él lo haría. Nos continuará diciendo el Papa en el número 21, el designio del Padre es Cristo y nosotros en Él. Por eso en la Eucaristía, al final de la plegaria eucarística, hay una frase que se repite mucho, o se repiten todas, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo realizo la obra, en Cristo realiza la obra. ¿Y en Él? ¿Ves? Por Cristo, con Cristo la realizo, en Él la realizo. Y así doy gloria al Padre. En la unidad del Espíritu hay comunión profunda. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Lo decía el Papa Benedicto, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por tanto, si no tengo amor en lo que hago, de nada me vale. Ya me puedo quemar vivo, ya puedo hablar mil lenguas. Si no tengo amor, nada como lata vacía. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Esta es una frase muy interesante. La estatura. Me mido. ¿Cómo rozaba Jesús? Entonces yo mido mi oración. ¿Qué tipo de oración hacía Jesús? Una oración al Padre, de confianza, de donación, de entrega. ¿Mi oración es así? ¿O siempre me paso pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, buscando para mí? ¿Doy gracias o solamente me pongo en las manos de Dios o quiero que Dios se ponga en mis manos? Me abandono y lo agarro. ¿Verdad? La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Modelamos. Se parece. Eso no quiere decir que voy a andar como Jesucristo con sandalias y la túnica, el pelo largo, lo que le guste, o la barba, que algunos se creen, a algunos les gusta imitarlo en lo físico. No es en lo físico que hay que imitarlo. Es en el estilo de vida. Él fue hijo de su época. A mí me toca ser hijo de mi época. Y en esta época, si Jesús viviera ahora, ¿cómo actuaría? Movido por el amor. Por eso ser cristiano es vivir bajo los mismos sentimientos de Cristo. Por eso entonces tratamos de imitarlo en el día a día, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Mira esta frase que viene ahora que es preciosa para entender nuestra misión. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. ¿Qué entiende usted ahí, hermana? Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Pues yo entiendo, Padre, que la acción del Espíritu Santo nos ilumina, nos acompaña y toma, ¿verdad? Como dice aquí el texto de Jesucristo, y nos los da. Por eso el ser cristiano va mucho más de ser un buen católico, de ser un buen padre, de ser una buena madre. Esas son acciones y actitudes que debemos asumir. Pero la acción del Espíritu Santo es el que toma control de todo. Y en esa riqueza que Jesucristo nos tiene y nos lo regala a nosotros como pueblo santo de Dios. La santidad no es una etiqueta. Las etiquetas son si eres católico, si eres evangélico, eso son etiquetas. La santidad es algo más, mucho más profundo. Y el camino directo a la santidad nos lo ha mostrado Jesucristo. Por eso dice que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y nos pone un santo al lado. ¿Y qué es lo que el santo va a demostrar? El amor oblativo de Jesús, que con su muerte y su resurrección nos ha dado una vida nueva. Entonces, cada persona que se deja motivar, mover por la acción del Espíritu Santo, refleja, hace presente, actúa y sobre todo construye ese reino de Dios que da como fruto la santidad. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro!
Continuamos en su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito, caminando hacia la santidad, y estamos compartiendo para todos los que nos sintonizan en este momento la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en este tema sobre la misión, ¿verdad? Tu misión en Cristo. Y compartíamos en el segmento anterior que para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, e íbamos viendo que esa misión tiene un sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él, y nos iba entonces marcando, haciendo un camino, y el Santo Padre, como buen jesuita, mencionaba, ¿verdad?, San Ignacio de Loyola, que nos orienta a hacer los carne en nuestras propias opciones y actitudes, y decía que todo en la vida de Jesús es signo de misterio, que toda la vida de Cristo es revelación del Padre, que toda la vida de Cristo es misterio de redención, que toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación, y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, y en Él lo vivamos nosotros, y que así cada santo en su mensaje, el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y nos lo regala a todos, no para unos poquitos, no para mí solo, sino para todos. Importante esa frase que dice que Jesucristo es revelación del Padre toda la vida. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mira a Jesucristo. Por eso cuando los apóstoles preguntan, muéstranos al Padre, dice, ay muchacho, pero todavía como todavía no me conoce. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se supone que un cristiano, si es lo que tiene que ser, una cristiana, si es lo que debe de ser, cuando lo veamos actuar, digamos, ese es Jesucristo. Si Jesucristo estuviera aquí, sería como esta persona, hablaría como esta persona, actuaría como esta persona. La santidad se da entonces para regalársela al pueblo. Eso es muy importante entenderlo. Es un regalo que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Por eso vivir, tener, encontrar, descubrir la santidad entre los que nos rodean es un regalo que Dios nos hace a nosotros, débiles y pecadores, para poder seguir hacia adelante. Continúa diciéndonos el Papa en el número 22, para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. Por ejemplo, dígame lo primero que le viene a la mente cuando yo diga el nombre de un santo. Okay. San Francisco. De los pobres. Teresa de Jornet. Los pobres también. Santo Domingo de Guzmán. El Evangelio. Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de la Predicación. Ajá. Santa Catalina de Siena. La Iglesia. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, los pobres, el servicio. San Antonio de Padua. Lo de los panes. Fíjate, San Madre Dominga. Madre Dominga, la familia. Santa Teresita del Niño Jesús. La misión. San Francisco Javier. San Francisco Javier, los jóvenes. San Juan Bosco. Los jóvenes. ¿Ves? Una palabra define al santo. En la medida en que yo conozca al santo, voy a identificar con un aspecto de Jesús. Pero generalmente estas personas se dedicaron de una manera particular a llevar a los pobres la buena noticia. Y desde ahí es que se convierte el regalo. Por eso dice, a través de un santo no conviene entretenerse en los detalles. Ay, que si levitaba o no levitaba, que si comía o no comía. Es que hay gracias que Dios le da a una persona que a otras no las da. Porque allí también puede haber errores y caídas. Entonces a veces nosotros nos fijamos en lo raro del santo, o que dice el escritor, los agiógrafos, que son los que escriben a veces, y muchas veces son fantasías de los mismos escritores, y te lo desencarnan.
Y lo que hace la santidad real es la encarnación, Él está metido. Por eso lo primero que dicen los santos es que son grandes pecadores. Por eso dice aquí, también puede haber errores y caídas. Agustín, que fue terrible. Ambrosio. Y así sucesivamente. Dice, no todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. porque va a responder a su visión, va a responder a una época. Y esa época evoluciona. Y cosas que en el siglo pasado se podían hacer y se veían como prácticas místicas o ascéticas, hoy descubrimos que no, que son enfermedades psicológicas. Entonces uno tiene que vivir en el siglo que vive, no en el siglo pasado. ¿Qué elegimos del santo? Vamos a ver. Dice, no todo lo que se dice de un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico o perfecto. A veces uno lee historias de algunos santos que no se bañaban. Pues, bueno, uno se ríe ahora y dice, oye, pero el suyo no se bañaba. Ajá. Bueno, ¿por qué? Vivía en el desierto. Ah, bueno, vivía en el desierto. Pero si usted vive en la ciudad, ponga este extremo, ¿no? Me voy a los casos extremos. Porque es que a veces pensamos que haciendo cosas raras es que nos vamos a santificar. Y es haciendo lo que Dios me pide que haga, pero en el amor. Por eso yo de ahora en adelante, Padre, voy a dormir en una cama de clavos para hacerme santa. Bueno, si lo consulta con su director espiritual y se lo autoriza, pues duerme en su cama de clavo. Ajá, es verdad, es la parte humana de esta persona. O sea, a veces divinizamos lo que compartíamos la semana pasada, Padre, de que vemos a una persona y vemos sus acciones. Ay, esta persona es una santa. En lo que Hasta hace. que vives con ella. Ajá. Cuando te vives con ella, dice que al lado de cada santo hay un mártir. Y no porque lo mate, sino porque lo destroza a cuchillito de palo. Entonces, miren lo que va a decir ahora a continuación, porque esto nos da pistas de por dónde quiere Dios que caminemos en la santidad. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Léalo otra vez porque eso es clave. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida. El conjunto de su vida, no pedacitos, no los flash, sino el conjunto de su vida, cómo se mantuvo, cómo vivió a lo largo de toda su existencia. Su camino entero de santificación. Por ejemplo, a veces uno oye, y pongo el caso de San Antonio María Claret, que es el fundador nuestro, tanto que habla de la mansedumbre y la gran virtud del misionero del mansedumbre, porque de mansedumbre no tenía nada. Era impaciente como él solo, pero ese era su caballito de batalla y pedía a Dios el don de la mansedumbre. Y si usted lee con cuidado la vida de los santos, se va a dar cuenta que aquello de lo que más hablan es porque es la patita que más cojea. Entonces es interesante, Juan Pablo II, porque no tengan miedo, porque San Juan Pablo II decía no tengan miedo tanto tiempo, porque le tocó vivir una época bien difícil de mucho miedo. Correcto. Entonces, a base de ir fortaleciendo con el don del Espíritu, logra esa frase y la convierte en su frase de motivación, en su frase de impulso. Ahora, que nos reímos mucho, ¿no? Resistiré, esa canción, que eso lo dice mucha gente, resistir. O Puerto Rico se levanta, yo me levanto. Eso es resucitar. Cuando te das cuenta de tu debilidad, no para quedarte ahí y lamentarte, que no puedo, no. El Señor, que te ha dado parte en su vida nueva, por el poder de su Espíritu, te levanta, te resucita, te impulsa a la santidad, pero desde tu realidad, desde tu debilidad. Es como como San Pablo, Padre, es verdad, ese aguijón que él siempre comentaba, pero como él se llamaba a sí mismo para ser ese gran apóstol del Evangelio, de la predicación, yo soy como un aborto, yo fui el último, yo que perseguía a la iglesia. Entonces, eso es mortificarse diariamente, reconociendo que fallaba, pero que sabía que lo que tenía ahora lo iba a llevar a algo mejor. Y en ese fallo descubría su caballito de batalla, que era su gran soberbia, su orgullo, porque era un orgulloso, era un soberbio. Y por eso se dio tantos coscorrones. Tenía un genio, como diríamos en Puerto Rico, endiablado. Bernabé se tuvo que separar de él, Marcos se tuvo que separar. Al final se quedó solo, porque no había quien viviera con Pablo. Todos esos golpes fueron como la poda que el Señor se valió para llevarlo
con buena intención, porque en el fondo tenía recta intención, a mejorar y entrar en la santidad. Después se lamenta, y esa lamentación es la que lo va a purificar. Hay un camino de purificación, hay un purgatorio que se da, donde nos vamos liberando de la escoria, es decir, de la paja, de aquello que nos estorba para que brille lo auténtico y lo real. Esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Refleja algo de Jesucristo. Yo miro a esta persona y digo, ay, tiene un carácter fuerte, pero es delicado. Esa persona que se parece que no tiene fuerza, pero es tan dulce. Entonces uno empieza a ver qué tiene esta persona de Jesús. Y eso es lo que me va a animar a mí. ¿A qué? A nutrirme de su experiencia, a nutrirme de su vida. A hacer que mi vida también mejore y juntos podamos caminar hacia la santidad. Y dice el sentido de la totalidad de su persona. Por eso en un proceso de beatificación o canonización se estudian las virtudes. Después se ven las virtudes heroicas. Después se ven la virtud de la fe. ¿Cuál era su esperanza? Y se hace un estudio y se critica fuertemente al candidato a la santidad. Porque tiene que probarse verdaderamente que aún en medio de toda esa lucha amaba y por amor real y efectivo a Jesucristo y a su pueblo logró alcanzar la meta que se había propuesta. ¿Qué era cuál? Llenarse de amor, imitar al Señor. Dice el Papa en el número 23, esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Nos llama la atención, quizás las palabras que estemos diciendo hoy le sacudan el alma a algunos, porque tenemos a veces como unas ideas de los santos un poco raras, fantasmagóricas, es decir, de fantasía, y eso es así, pues eso es así. Y él tenía ese carácter, pues él tenía ese carácter. Padre, es que yo creo que nos olvidamos de algo fundamental en esto, y es que son seres humanos, son seres ordinarios como tú y como yo, ¿verdad? Que padecemos, que sufrimos, que hacemos a veces sufrir a otro, en la forma en que actuamos, en las cosas que decimos. O sea, nos olvidamos de la humanidad y lo queremos divinizar todo. Y eso se da al final, no al principio. Por eso cuando hay gente que se propone vivir la santidad, necesita un acompañante espiritual que es quien le va a dar el equilibrio. Por eso, en un camino de crecimiento espiritual, uno no se puede dirigir a sí mismo. Uno no puede decir, pues yo voy a dormir en clavo, como decía usted ahorita. ¿Será usted faquir para dormir en clavo? Eso lo hacen los faquires. Claro. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por amor propio o por amor a la santidad? A lo mejor el Señor le pide a algunos dormir en el piso. Claro. Pero tenga cuidado, porque Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de tu salud. Si por estar durmiendo en el piso vas con una pulmonía, Dios no puede querer eso. Es el proceso, yo creo que es los procesos de conversión cuando se llevan a los extremos, nos hacen actuar de esta manera. No, yo voy a ser santo y me mortifico. Y usted muchas veces lo ha dicho en el programa, ¿verdad? Que cuando algo va en contra de lo que es en mi salud, en mi bienestar, pues mira, no lo debo hacer porque me estoy dañando a mí mismo. Porque creemos en un Dios de vida y Dios no puede querer ningún daño para ti. Fíjate que es interesante cómo se convierte San Pablo. Bueno, a veces nosotros nos quedamos con el ejemplo o el signo de que se cayó y ponen un caballo, que la escritura no habla de ningún caballo. El caballo apareció ahí de momento y se empeñó en que hay un caballo. Bueno, ¿dónde comenzó la conversión de Pablo? ¿Dónde verdaderamente comenzó? Pablo era terrible, era un fariseo radical, estricto, exigente, maltratante, perseguidor. Pero le pasó que fueron a matar a un cristiano y se llamaba Esteban. Y aunque él no participó activamente tirando las piedras para matar a Esteban, dice el texto bíblico que él estaba allí guardando la ropa de los que mataban a Esteban. Muchacho joven, Esteban, joven como él, de doctrina como él, porque cuando uno lee el discurso de Esteban, que lo estamos leyendo en estos días, y
lees con calma y meditas con calma, te das cuenta de la sabiduría que Esteban tenía. Por eso dice hoy, el texto de hoy decía, y lleno del Espíritu Santo habló y dijo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo empezó su crisis, porque dice, ¿cómo es que este hombre muere? Ujú. Y muere perdonando, maldiciendo, muere en paz. Ujú. No muere maldiciendo, no muere atacando, muere testificando la verdad. Ujú. Y había paz en sus palabras, y sus últimas palabras, Señor Jesús, perdónalo, Señor Jesús, te entrego mi espíritu. Y él, sin embargo, Ujú. no tenía esa paz. El texto de hoy diría en un momento dado que cuando le están haciendo como el juicio, decía, pero es que su rostro era como el de un ángel, resplandecía. Y uno dice, ¿y tú has visto los ángeles? Pues uno se imagina los ángeles de luz. ¿Qué tenía Esteban en su discurso? Y Pablo estaba allí, o Saulo, que entonces se llamaba Saulo. Saulo estaba allí y se comía por dentro porque él tenía una rabia, tenía un coraje tan interno. Y entonces, pues va a perseguir y sale de allí, pero con la espina clavada. Y sale a pedir un permiso. Y voy a estar. Y mientras va caminando, tú imagínate todo lo que tuvo que estar pensando en el camino. Todo, hasta que se cayó. Ese caerse Derrumbarse. no es simplemente el caballo, que es lo que menos importa. Ujú. Es que se le cayó su mundo. Mundo. Y por eso se quedó ciego. Fue ceguera física, fue ceguera espiritual. La escritura no se mete en que si era física. Habla de que estaba ciego, que no veía, que no tenía ideas claras. Se volvió loco. La noche oscura de su vida. O sea, cuando tú te metes de verdad a analizar la vida de fe, cuando tú te vas en contra, y recordemos aquello que decía Gamaliel, ¿no? Si es obra de Dios no la vas a poder destruir. Ujú. Entonces Pablo cae tirado y entonces dice, yo no aguanto más, ya no puedo más. Ujú. Tocó fondo, como dirían los psicólogos ahora. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Y lo mandan entonces a que vaya a ver a un tal Ananías. Y Ananías, santísimo, decía, pero si ese hombre nos está persiguiendo, ¿cómo tú quieres que yo hable? Ujú. Y entonces viene la famosa frase, Hermosa. yo le he elegido, eres vaso de elección, fui yo. Por lo tanto, tú haz tu trabajo, que Sí, yo voy a hacer el el mío, mío. porque este ha sido elegido como vaso. Entonces es bien interesante cómo Dios se vale de un mártir para traer a un pecador, cómo se vale de un pecador para ayudar a un santo en su camino. Ujú. ¿Por qué Ananías acepta al final? Porque se da cuenta que no tenía por qué pasar juicio. Ujú. Y entonces, cuando se acerca, le dice, Saulo, me envía el Señor Jesús. Entonces, no es mi misión, porque si fuera por mí, yo no estaría aquí. ¿Qué te crees tú? Todo con lo que yo sé que tú has hecho. Pero me ha enviado el Señor. Y Pablo entonces acepta, se transforma. Es un camino. Y esto es importante, que la conversión no es un fogonazo. Comienza con un fogonazo. Pero para que sea auténtica y verdadera, se tiene que dar un proceso. Y eso no se logra en 2 días, ni en 3, ni en 4. Eso es un camino de toda la vida. Y por eso a veces uno avanza mucho y de momento tropieza. En el caso de la familia, ¿cómo me voy santificando en mi familia? Cada día, pasito a pasito, en ese proceso, en siendo mejores, en muriendo, en dejar que se vayan derrumbando esas cosas que no me permiten ver la belleza de mi entorno familiar. Por eso descubrir la voluntad de Dios, descubrir esa acción salvadora de Dios, se hace a través de ¿qué? De una guía. Ujú. ¿A través de qué? De una comunidad. ¿A través de qué? De una palabra que se escucha. ¿A través de qué? De una mesa que se comparte. ¿A través de qué? De acciones concretas, donde descubrimos la acción de Dios. Por eso continúa diciéndonos. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. No como pedacitos. La casa no es el cuarto. En la casa hay un cuarto y una cocina, un comedor, un baño, una sala. Así pasa también en nosotros. No somos pedazos, somos una totalidad. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Escucha en la oración y reconoce signos, y Él te da signos. Pregúntale siempre al Espíritu, ¿qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia?
y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Pregunta, espera, discierne, permite. Interesante los verbos. El camino. ¿Dónde escucho a Dios? En la oración. Ujú. ¿Dónde reconozco? En unos signos que Él nos va a dar. Porque Dios, cada vez que da una misión, da una señal de que lo que estás haciendo es por donde tienes que ir. Y no es que se te presente un ángel. No. El discernimiento te lleva a descubrir. Por eso, ¿qué da el resucitado a los ojos? Visión. Ujú. ¿Qué da el resucitado a los oídos? Capacidad de escuchar. ¿Qué da el Espíritu a la boca? Palabra. ¿Qué da el Espíritu Santo a las manos y los pies? Movimiento. Pero ¿qué da el Espíritu Santo al corazón? Ujú. Amor. Todo eso se hace con amor. Si mis pensamientos son malos para destruir, si mis palabras son ofensivas, si lo que yo escucho es para acrecentar, si mis manos y mis pies en vez de servir destruyen, quiere decir que no estoy haciendo la obra del buen espíritu, estoy haciendo la obra del mal espíritu. Sí. Por eso, Padre, ayer en el Evangelio, cuando íbamos escuchando, ¿verdad?, todo este relato, los discípulos de Maús, ¿cómo pudieron descubrir que era el Maestro? No solamente en el partir el pan, que fue el punto clave para decir, es verdad, mira, ha resucitado y volver hacia Jerusalén, sino es esa escucha. Hay momentos en nuestra vida cuando tenemos ese momento o esa experiencia interior de preocupaciones, de inquietudes, y alguien dijo algo y tú lo escuchaste y ahí está la respuesta que tú estabas buscando. ¿Debo actuar de esta manera? ¿Debo actuar de esta otra? ¿Debo decirlo así de frente? No. Entonces, de momento alguien dijo una frase, una palabra, una oración, una reflexión, una palabra y ahí tú descubriste, esto es lo que el Señor quiere que yo realice. Son como 3 pasos. O 4. Un camino de escucha, palabra, Ujú. de sentarme a compartir y de volver. Si ese proceso no se da, no hay crecimiento. Voy caminando y en ese camino escucho. Y mientras escucho, el corazón comienza a arder. Me detengo, comparto esto que estoy. Por eso ellos no solo compartieron, no ardía en nuestro corazón mientras nos explicaba. Ujú. Y entonces, ¿por qué Jesús desaparece? Uno se puede preguntar, ¿pero por qué desaparece? Porque es que aparece ahora de otra forma. Ujú. Y eso es lo que ellos acaban de ver. Que en el pan y el vino, Jesús está presente de otra forma. De otra forma. Y por eso es lo que ha quedado para nosotros en la acción de hoy, de historia, es el pan y el vino. Y yo descubro el resucitado. Pero no lo descubro para mí, me lo como y me quedo con él. No, es que tengo que volver a la comunidad. Por eso, Padre, no debemos perder de perspectiva que desde el momento de la resurrección había una frase clave que estuvo sonando constantemente. Dile que vayan a Galilea, allí me veré. Allí me verán, allí nos encontraremos, allí volveremos En tu realidad. Ajá. Vuelve para atrás, pero Ajá. tendrás visión nueva, ojos nuevos. Por eso ya al final nos dice, Y permitirle que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. ¿cómo se está reflejando Jesucristo en esta pandemia? En tu casa, con los tuyos. Ese es el primer momento, porque después de ahí vas a tener que salir, porque dentro de unos días, un mes, lo que sea, el tiempo es lo de menos, vamos a salir. Y no podemos salir antes de tiempo, mire. Esto es muy importante también, mirándolo desde la pandemia y desde la vida espiritual. Un gusano es una cosa asquerosa, feísima, pero ese gusano es una casita. Y en esa casita está un tiempo. Y mientras está en esa casita está ocurriendo una metamorfosis, un cambio. Por eso los primeros cristianos utilizaban mucho el ejemplo de la mariposa. Si usted, por ayudar a que la mariposa salga, rompe y no la deja, nunca va a volar. El proceso. Ujú. No se va a desarrollar. Hay que dejarla. Y lo mismo sucede ahora. Tenemos que esperar el tiempo prudente para entonces cuando salgamos poder realizar la misión. Y por eso ahora hay que guardarse, hay que quedarse, hay que pensar
en lo que Dios va abriendo dentro de mí. Y una vez que todo esté bien dispuesto, que mis alas estén, entonces salir y ofrecer gratuitamente lo que gratis hemos recibido. Por eso el número 24 nos dice: Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. busque su palabra, hermana, identifíquese. ¿Qué dijo Teresita del Niño Jesús? Yo seré el corazón. ¿Qué decía Francisco de Asís? Santa alegría. ¿Qué decía Francisco Javier? Evangeliza. ¿Qué decía? Cada santo tiene la suya. Santo Domingo de Guzmán decía, desde el cielo le seré más útil. Interesante, ¿no? Pero para por Francisco Domingo decir eso, Francisco se convirtió en fuego. Entonces, uno descubre su palabra y desde esa palabra entonces realiza su proyecto de santidad guiado por el Señor. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible. Y así tu preciosa misión no se malogrará. Déjate transformar, déjate Renovar. ¿Para qué? Para- Sea posible. Que la preciosa misión que Dios te ha dado y no se malogre. Finalmente, El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. cuando uno acepta la realidad de su debilidad, su vulnerabilidad, que no es otra cosa que el pecado, cuando tú aceptas, cuando yo acepto mi pecado, entonces es que Dios puede actuar. Porque el Señor cumple en medio de mis errores, de los tuyos y de los malos momentos, con tal de que no abandones el camino. El demonio es muy astuto. El demonio, para que nosotros caigamos, primero nos engatusa y nos dice, haz esto, haz esto, haz esto. No te preocupes, después te confiesa. Dios perdona siempre. Vete. Te quita la vergüenza para que peques. Me quita la vergüenza para que yo peque. Pero después que he pecado, entonces me la devuelve. Entonces empieza uno, pero ¿cómo se me ocurrió a mí? ¿Pero cómo es Te posible? agobia, te angustia. Pero ¿cómo es que? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y el cura qué va a pensar? Al cura le importa un bledo, como dicen los españoles. Si pecaste o no pecaste, al cura lo que le importa es que tú vienes arrepentido y él, por el poder que el Señor le ha concedido, restablece la comunión, restablece la reconciliación. Entonces no te asustes si siempre es tu mismo pecado, porque ese mismo pecado te demuestra a ti cuál es tu debilidad. Y lo más soberbio que hay es decir, no, eso no me puede pasar a mí, no, es que eso no es mi pecado. No. Precisamente Dios actúa en el humilde. Y humildad, decía Santa Teresa, es aceptar la realidad, aceptar la verdad, aceptar tu historia. Se nos acabó el tiempo. Ay, bendito, tan bueno que estaba esto. Pero continuará. Dios mediante, avanza sin miedo en ese camino de la santidad. Y le pedimos a la Virgen que sea ella la que, con su maternal protección, nos acompañe y nos guíe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Ayúdanos, Madre de Dios y Madre nuestra, guíanos y oriéntanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.